Y ahora sí vamos con este análisis tan especial que apareció, digo, yo no pongo la fecha de los fallos, pero aparece, que lo titulé en el portal y está el análisis previo en el news, Quo Vadis RC, o como un accidente con 2 muertos, 4 demandas y 4 condenas, termina en un total de 6.300 millones de pesos a cargo del demandado y una gran parte a cargo de la aseguradora. Lo de Quo Vadis RC, ¿dónde vas? RC, Quo Vadis en latín es eso, no es la película que todos nos acordamos en blanco y negro. Quo Vadis tiene que ver con algo de mi juventud en seguros. Cuando yo estaba en el INDER recibíamos ahí a mediados de los 80 un boletín, experiódica se llamaba, de la Suiza de Reaseguros, y siempre la última hoja era Quo Vadis RC, explicando o expresando la sorpresa que generaban diversos casos locos para uno. De hecho, ahí leí por primera vez el caso de la condena a una tabacalera por un señor fumador que fumaba y que sabía que el cigarrillo no es precisamente algo inofensivo, y sin embargo hizo una demanda y ahí apareció la primera vez que se condenó a una tabacalera por un hecho de estos. Claramente eran las cosas infrecuentes, ¿sí? Bueno, Quo Vadis RC me quedó como una marca de algo donde todo lo que sale de la cajita dentro de la cual pensamos los casos de RC, empezar a ver que el tema está muchas veces en el riesgo, no en pensar y decir qué culpa tiene. Hemos analizado casos de la responsabilidad de un consorcio por un asalto, también en los locales comerciales, bares o restaurantes, los asaltaron, le robaron la computadora en un Starbucks. Esos son los casos que empiezan a ampliar el espectro de la idea de qué es o a dónde va la responsabilidad civil. Y encontré esta semana un caso como este, donde agradezco a mucha gente que me ayudó, me asistió en esto, una querida amiga especialista a la cual le había pasado el caso. Le digo, mirá, fíjate, tenemos 3 casos, 3 sentencias. Dice, no, Fernando, ahí los vi, son 4. A ver, el 11 de diciembre del 2011 se produjo un grave accidente en la ruta provincial número 61. Chocan frontalmente 2 vehículos, un Fiat Espacio y un Volkswagen Polo, lo cual concluye con la muerte de 2 personas, o las 2 personas que iban en el vehículo más chico, en el Fiat Espacio. También falleció el conductor del Volkswagen Polo, pero fue el que en definitiva y en base a las pericias fue considerado responsable. Por eso lo que estamos analizando son los reclamos derivados de los 2 muertos del Fiat Espacio. Vuelvo a decir las cifras, 6.300 millones, 5.600 de capital e intereses, lo otro es honorarios y costas. Me dirán, che, murió Bill Gates, murió algún CEO de alguna empresa importante, un gerente bancario. No, y que no se entienda esto de una forma peyorativa, 2 simples trabajadores del servicio penitenciario bonaerense, uno de 38 años y uno de 28. Pero cada una de esas muertes dio lugar a 2 demandas, por eso tenemos 4, y vamos a comentar los reclamos, ¿no? Una causa, yo la tengo ahí en el portal y en el news con la inicial del reclamante, la causa P. La ex esposa de uno de los fallecidos, que era una persona de 38 años, el mayor, representaba a sus 4 hijos menores de edad que había tenido con él. La segunda causa era la actual esposa de ese fallecido de 38 años en nombre propio y de sus 2 hijos. O sea, tenemos una esposa y 6 hijos menores en estos 2 reclamos. Por el otro lado, respecto del otro trabajador más joven de 28 años, también había una esposa que reclamaba, joven, 22 años, junto con los 2 padres, 3 personas en ese caso. Pero además este muchacho de 28 años ya había tenido un hijo, también obviamente menor de edad, con otra esposa que reclamaba en representación de ese hijo menor de edad. Con lo cual tenemos 4 causas con 11 reclamantes, 7 hijos menores de edad, 2 esposas y 2 padres. Lo que uno aprendió en seguros, lo dice el artículo 119
la pluralidad de damnificados, dice, cuando se promueven 2 o más acciones, se acumularán los diversos procesos para ser resueltos por el juez que previno. Efectivamente, en este caso, hubo una primera causa que ya entró en el 2011. Yo no recuerdo si en aquella época era ya, entiendo que no, obligatoria la mediación previa, porque si el accidente fue 11 de diciembre al 31 hay muy poco plazo. Bueno, ya una de las esposas había iniciado la demanda, por eso el expediente es 2011. Las otras 3 se iniciaron, el mismo abogado reclamante en las 4 causas, pero lo iniciaron en el 2012. Evidentemente, esto del juez que previno, ¿no? Cada causa terminó en el juez original, que es el Juzgado Nacional de Primera Instancia número 46. Lo que no se produjo, que es lo que a mí tal vez me hace ruido, porque he visto muchos casos, es que esto termine refundido en un único expediente. Yo tengo como experiencia docente, y que la utilizo normalmente en charlas y cursos, cuando hablo del 119, la causa Keivis. Algunos recordarán, 20 de diciembre del año 93, casi un precedente de Cromañón, un boliche que se incendió en una fiesta de egresados de un colegio, casi 20 muertos, creo que 18 es la cifra exacta, terminó en una causa muy, muy larga, muy fuerte, en los tribunales de San Isidro. El hecho ocurrió en Vicente López. Cuando termina la condena, y tengo ese fallo, un fallo muy largo, muy analítico, dice, bueno, fallo 1, reclamo de los padres de Juancito, tanto. 2, reclamo de los padres de Josecito, tanto. 3, reclamo de los padres de Susanita, pero está todo en un solo fallo. Acá no. Acá, más allá que habla de acumulación en alguna de las sentencias, hubo una sentencia individual en cada reclamo y una regulación individual en cada reclamo. Bien, llegamos a la primera instancia. El 20 de septiembre del año 2021, el juez de primera instancia emite las 4 sentencias, considera responsable a la propietaria del Volkswagen Polo, creo que el hijo era el que conducía y había fallecido, y a su aseguradora, que es Paraná Seguros, ¿sí? Pero fíjense los capitales de condena. En una de las causas, 5.500.000, en la otra, 5.900.000, en la tercera, 1.400.000, era el caso del hijo menor de edad que había quedado solito, y la causa cuarta, 5.500.000. Esto llevaría a intereses a la tasa pura del 8 anual, y la aseguradora debía responder en la medida del seguro. Esto se apela y cae en la sala A. La sala de un juez que hemos mencionado muchas veces, el doctor Picasso, con criterios muy particulares en la materia de seguro, tasas, etc. Por ejemplo, en materia de seguros, el juez Picasso ha dicho muchas veces que no reconoce la potestad de la superintendencia de fijar límites en el tema automotor, porque es un seguro obligatorio que nació por ley del Congreso, con lo cual quien debiera fijar los límites es el Congreso. Por eso muchas veces especialistas han dicho, más allá de no estar de acuerdo, que en todo caso habría que hacer una ley de seguro automotor. Lo que hay es una ley de tránsito que obliga a un seguro, y eso es lo que reglamenta la superintendencia. Bueno, para zafar de esto, lo correcto sería una ley de seguro automotor. Pero ya digo, el otro criterio, ahí sí, y debo decir que en principio me parecía un poco exiguas las indemnizaciones fijadas en primera instancia. Lo que hace el juez, agarra lo que dice el Código Civil y Comercial, y si bien aplica concepto de renta neta, que es para indemnización por incapacidad, a indemnizaciones por muerte, pero bueno, utiliza fórmula de renta neta, incrementa fuertemente los montos en materia de daño emergente, pero lo más particular es que para poder darle sustento a la condena o al monto que va a asignar por daño moral, asigna el equivalente a un departamento de un ambiente para los chicos y para los padres que estaban reclamando, y de 2 ambientes para cada una de las esposas. Lo que estoy diciendo es que el juez determina 11 departamentos.
9 de un ambiente, valor 50 millones, valor actual, y lo dice claramente, y 2 departamentos de 2 ambientes, 76 millones. Ahora el tema es que después, a eso que él dice valor actual, le aplica tasa activa. Multiplica 6,63 veces esa indemnización. Esto está sacado de aplicar tasa activa desde la fecha del hecho. No está de acuerdo con el fallo Barrientos de la Corte, que dice que si la indemnización es fijada a valor actual, corresponde aplicar un interés puro, como hacía el juez de primera, 8% anual, con lo cual el resultado es el siguiente. Causa 1, se multiplica el capital por 48. Causa 2, se multiplica el capital por 39. Causa 3, se multiplica el capital por 74. Causa 4, se multiplica el capital por 48. Uno diría, 11 departamentos por 6,63 es un edificio, muchachos. Son 70 unidades de, en algún caso, un ambiente, en algún caso 2 ambientes. Construirle un edificio y listo. No suena muy razonable. Lo concreto, haciendo la cuentita, entrando a la página de la magistratura, el Consejo de la Magistratura, poniendo el capital, haciendo el calculito, poniendo tasa activa, digo, esto no tiene ninguna posibilidad de error, esto arroja por capital e intereses, en los 4, sumando los 4 fallos, 5.750 millones de pesos. A lo mejor les da una diferencia porque esto yo lo calculé el miércoles y obvio, si ponen la tasa no de hace 2 días, sino de hoy, o mejor la fecha, le va a dar alguna diferencia, unos 3 millones de pesos de diferencia. Sumamos los honorarios del abogado reclamante en las 4 causas, más los peritos que actuaron en los distintos casos, perito accidentológico, perito médico, perito psicólogo, 6.300 millones de pesos. Bien. ¿Qué pasa con el seguro? Porque esto es lo importante, porque hasta acá estamos hablando de lo que tendría que afrontar la demandada. ¿Qué pasa con el seguro? La póliza tenía un límite de 3 millones al momento del hecho. En la mayoría de las cámaras, hoy lo que dicen, bueno, no es del día del siniestro, es del día de la sentencia, hoy serían 80 millones. Pero con argumentos propios, discutibles o no, lo que dice el juez es que no corresponde utilizar un criterio tan simple, porque basta advertir que desde la fecha del hecho hasta este pronunciamiento, el IPC ha reflejado una inflación mayor al 26.300%, mientras que la tasa activa computada para el mismo periodo es 550. Entonces, lo que hace este juez, que ya lo ha manifestado en algunas causas anteriores, no es el primer caso que lo dice, inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley de convertibilidad, la que decía que no se podía actualizar. En definitiva, actualizamos con ese índice el capital de los 3 millones, llegamos a 700 y pico de millones contra 800 y pico de capital puro, los intereses van aparte, la compañía debería afrontar el 90% del fallo. Una cosa que claramente excede cualquier margen de lo que nosotros hemos visto en causas recientes. Rapidito, se está yendo el tiempo. ¿Qué podría pasar con este caso de acá en adelante? Claramente la compañía va a apelar. Primero va a presentar el recurso extraordinario. Esto, creo, lo pueden presentar ya viene la feria, puede que lo presenten los primeros días de febrero, pero normalmente las cámaras no aceptan el recurso extraordinario, porque sería como aceptar que probablemente se hayan equivocado. La gran mayoría de los casos no lo aceptan, hay que ir en queja a la Corte, mientras tanto la sentencia tiene efecto ejecutable, es decir, la pueden ir ejecutando a la compañía. En algún caso reciente, alguna compañía pidió a la Corte que suspenda el efecto de ejecución, hay que ver si se lo da. No olvidemos el momento de la Corte, está por quedar con 3 miembros, se está discutiendo si se va a ampliar o no por decreto, esto lo dijo el presidente Milei, los va a nombrar en comisión a García Mansilla y al hijo. Todo el tema de lo que pase por la Corte es un tema, pero a la compañía la podrían empezar a ejecutar o a intentar ejecutar a partir de marzo, cuando quede firme las liquidaciones, que también van a tener una linda etapa de discusión por todo esto que vemos. Así que un tema como para seguirlo, para los que nos gustan este tipo de casos, un balde de pochoclo y mirando en las páginas a ver qué pasan, pero claramente una situación muy, muy difícil de entender.
Así que este fue el análisis casi de cierre del año de hoy y gracias a todos los que nos están escribiendo. Por supuesto que cualquier duda o consulta nos pueden ubicar a través de nuestro correo. Última tanda.